¿Cómo están, estimados amigos? Les habla el profesor Carlos Jara Benítez. En esta oportunidad estudiaremos el tema de petróleo. Hablaremos sobre el petróleo, las teorías del origen del petróleo, el estado natural, sus propiedades generales, su composición, su obtención, su refinación y los principales derivados del petróleo. Hablaremos de la gasolina, el gas natural y el impacto ambiental. El petróleo es la principal fuente de energía a nivel mundial. Más o menos el 40% de la energía que mueve al planeta está relacionada con el petróleo, seguida por el carbón, que es un 26%, y el gas natural un 24%. El término petróleo se deriva de un vocablo latino que significa aceite de roca. La consistencia de este aceite mineral, que en ocasiones aflora en la superficie terrestre a través de grietas, varía desde un líquido poco viscoso hasta un material espeso con un alto contenido de asfalto, betún, alquitrán o brea. La clasificación de los distintos petróleos se puede hacer de acuerdo a su gravedad API del Instituto Americano del Petróleo. La gravedad API es, por fórmula, 141,5 dividido entre la gravedad específica del petróleo a 60 grados Fahrenheit menos 131,5. Recordemos que el petróleo es un recurso energético y es un recurso no renovable. Bueno, en esta clasificación, los petróleos ligeros tienen una gravedad API mayores a 31,1 grados API. Los petróleos medios tienen una gravedad API entre 22,3 grados API y 31,1 grados API. Los petróleos pesados tienen gravedades API entre 10 y 22,3 grados API. Y los petróleos extra pesados tienen gravedades API menores de 10 grados API. La otra clasificación que hacen los refinadores por el contenido de azufre, el petróleo dulce contiene relativamente poco azufre, pero el petróleo ácido es aquel que contiene mayores cantidades de azufre, ¿no? Y requiere pues de más operaciones en su refinamiento para cumplir las especificaciones actuales de los productos refinados. El petróleo ácido es eh, de menor precio debido a que el azufre implica pues la presencia muchas veces de ácido sulfúrico que es dañino para las instalaciones de las refinerías. En la energía podemos ver pues el rol importante del petróleo. La vida sin el petróleo no podría ser como la conocemos, ¿no? Del crudo obtenemos gasolina, diésel para nuestros autos y autobuses, combustible para barcos y aviones, la usamos para generar electricidad, obtener energía calorífica para fábricas, hospitales y oficinas y diversos lubricantes para maquinarias y vehículos. En cuanto a la industria petroquímica usa productos derivados de él para hacer plásticos, fibras sintéticas, detergentes, medicinas, conservadores de alimentos, azules y agroquímicos. El petróleo ha transformado la vida de las personas y la economía de las naciones. Su descubrimiento creó riqueza y modernidad, pueblos industriales prósperos y nuevos empleos, motivando el crecimiento de las industrias mencionadas. El petróleo es un líquido oleoso más ligero que el agua, de olor característico,
flota sobre el agua, su densidad varía entre 0,7 y 0,9 gramos por mililitro. Se trata de un líquido a veces poco coloreado y fluido, otras veces es verdoso o rojizo con fluorescencia verde azulada. También hay petróleos espesos, negros, que se explican por su variedad y compleja composición. La composición química del petróleo, como contenido, el petróleo es una mezcla compleja fundamentalmente de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos. Hay hidrocarburos parafínicos, lineales, hay hidrocarburos cíclicos, nafténicos, cicloalcánicos y aromáticos, ¿no? Y estos están mezclados en proporciones variables. A veces contienen algunos heterocíclicos. Recordemos que los hidrocarburos de fórmula CXHY son compuestos químicos cuyas moléculas están constituidas solo por átomos de carbono e hidrógeno en distintas combinaciones. En cuanto a su composición elemental porcentual, en promedio los hidrocarburos contienen de 84 a 87% en masa de carbono, de 11 a 14% en masa de hidrógeno, de 0 a 2% en masa de azufre y 0,2% de nitrógeno. Se han escrito algunas teorías sobre el origen del petróleo. El origen volcánico habla de que el petróleo se podría haber originado a partir de la actividad volcánica hace miles de años. El origen químico en los que participó Dmitry Ivanovich Mendeleev habla sobre el origen del petróleo y el gas natural como producto de la mezcla y la reacción de una o varias sustancias minerales con el agua marina. Pero Lomonosov propuso la teoría de origen orgánico, ¿no? El petróleo y el gas natural como combustibles fósiles se habrían pues generado hace millones de años atrás por la acumulación de restos de animales y vegetales que se fueron depositando en el fondo del océano. Además, este, este cambio o estas transformaciones tienen que ver pues con el trabajo de las bacterias en condiciones de presión y temperaturas especiales con ausencia de oxígeno. Se habría ocasionado este proceso de reacciones químicas generando lo que ahora conocemos como petróleo, ¿no? Hace muchos, muchos años. Esta es una bolsa de petróleo de tipo anticlinal. Aquí podemos observar el petróleo se va acumulando. En la parte inferior del petróleo hay un manto de agua y por encima del petróleo un depósito de gas natural, ¿no es cierto? Los factores para su formación son la ausencia de aire, restos de plantas y animales, sobre todo plancton marino, gran presión de las capas de la Tierra, altas temperaturas y acción de las bacterias, pues. El petróleo se formó a partir de la descomposición de restos de animales, plantas y algas microscópicas acumuladas en terrenos sedimentarios. Aquí tenemos los sedimentos que se van formando cuando se produce la descomposición de animales y plantas cerca a los lechos de los mares, de los grandes ríos y lagos también. Un yacimiento petrolero ser, debe ser detectado, explorado y posteriormente deben perforarse los pozos para poder lograr la extracción. Es importante que recordemos siempre el orden, el agua al fondo, encima el petróleo y encima el gas natural. Entonces, lo primero que se logra, lo primero que se logra sacar es el gas natural, luego el petróleo, y
en el momento que comienza a salir agua a través de estas torres y estas tuberías, entonces significa pues que se habrá agotado todo el combustible que se tiene en estos yacimientos. La obtención del petróleo se debe dar en diversas etapas. La primera etapa es la exploración, ¿no? Se trata de ubicar la zona petrolífera mediante pruebas sísmicas, gravimétricas y geológicas. Aquí es importante el trabajo que hacen los geólogos paralelamente con los ingenieros petroquímicos y ahora mediante sensores y transmisiones con satélites se pueden detectar eh, las dimensiones de los pozos petroleros y también las cantidades de petróleo, las reservas que tienen y durante qué tiempo pues se pueden explotar. Después de explorar el terreno o la zona petrolífera, se procede, una vez ubicado el punto que contiene petróleo, se procede con la perforación, ¿no? Ubicada la zona petrolífera, se procede a la perforación mediante percusión o rotación, con estos trépanos que podemos ver acá en las imágenes. Muchos de ellos están hechos de aceros resistentes con nanotubos, incluso también con diamantes. Y finalmente, la tercera etapa, que es la explotación. El petróleo se almacena en grandes depósitos, se elimina el agua que contiene, la arcilla, también los excesos de gas, se trasvasan a tanques de almacenamiento, se envían a destilerías a través de cañerías y oleoductos. Aquí podemos ver una zona petrolera del norte peruano y las bombas de extracción, ¿no? Las bombas de extracción. Debemos recordar pues que aquí en el Perú tenemos zonas petroleras en el norte del país y también en la selva, generalmente, ¿no? Esta es la estación del oleoducto norperuano. En esta imagen podemos ver el terminal petrolero de Bayóvar en Piura, a donde llega el petróleo que se bombea desde la selva peruana y es llevado hacia el extranjero en grandes barcos petroleros o buques petroleros. Este es o estos son un par de ejemplos de plataformas petroleras. Se extrae el petróleo del zócalo continental, de los fondos marinos. Son megaconstrucciones que contienen torres donde se va a hacer la extracción del petróleo. Contienen como una pequeña ciudad que tiene hasta su propio helipuerto, como ustedes ven acá a la izquierda. Pero estas construcciones, les decía, son megaconstrucciones en el sentido de que hay que hacer un trabajo desde el fondo marino. Hay que construir grandes columnas con grandes cantidades de plomo, de concreto armado. Hay un trabajo acá con submarinos y buzos para poner los cimientos y luego sobre estas columnas se construyen las plataformas petroleras. El petróleo como crudo no tiene mucho valor comercial. El petróleo como crudo no se usa, no se usa en el mismo instante que se extrae de la naturaleza, ¿no? Lo que pasa es que del petróleo crudo debemos sacar fracciones. Las fracciones que se obtienen del petróleo se logran mediante la destilación fraccionada, ¿no? Entonces, en una torre de destilación vamos a lograr fracciones como los gases, el gas licuado de petróleo, el mismo gas natural que contiene la benzina, el éter de petróleo, la gasolina, el queroseno o queroseno, el combustible diésel, ¿no? Ligeros y pesados, los aceites lubricantes y los asfaltos, son una de las fracciones que se pueden lograr mediante la destilación fraccionada. Y fíjense, estas fracciones sí tienen ya valor comercial, ¿no?
Aproximadamente a unos 400 grados Celsius de temperatura, en una cocina especial, ahí se va a calentar el petróleo que se va a evaporar y en una, en una torre especial se van a ir obteniendo las fracciones de menor a mayor masa molar y de menor a mayor temperatura de ebullición. En la destilación fraccionada vamos a obtener el gas natural, que es un combustible entre 16 a 20 grados Celsius, el éter de petróleo, que se usa como disolvente entre 30 a 60 grados Celsius, la gasolina, que es un combustible para motores entre 30 a 180 grados Celsius, el querosene, también combustible para cierto tipo de motores, entre 170 a 290 grados Celsius, el aceite lubricante entre 300 a 370 grados Celsius y el asfalto que se usa en construcción de 350 grados Celsius a más. Esta es una torre de fraccionamiento y aquí es donde se obtienen las diferentes fracciones, teniendo como base pues los diferentes puntos de ebullición que tienen estas fracciones que se van obteniendo. En la parte alta se logran las fracciones más ligeras como el gas natural, luego la gasolina, la nafta, la parafina, el diésel, el aceite combustible, los aceites lubricantes y el betún o también la brea, ¿no? Que son ya residuos sólidos del petróleo. Yo insisto en que se fundamenta en los diferentes puntos de ebullición que tienen cada una de estas fracciones. Primero se obtienen las fracciones ligeras, que son los gases naturales, el gas licuado de petróleo, luego las fracciones líquidas y finalmente quedan los residuos betuminosos, ¿no? La gasolina es un combustible derivado del petróleo, es un producto de la destilación fraccionada del petróleo. La gasolina es una mezcla compleja de hidrocarburos volátiles de 7 hasta 11 átomos de carbono en promedio que se emplean como combustibles en los motores de combustión interna. Existen diversas calidades de gasolina, tales como las de 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97 hasta 98 octanos. Es una mezcla de cuatro tipos básicos de hidrocarburos. Hay hidrocarburos parafínicos, olefínicos, nafténicos y aromáticos. El índice de octano, también conocido como octanaje, es una medida que tienen las gasolinas de su tendencia a producir detonaciones en su combustión. Una gasolina de bajo octanaje malogra los motores de combustión interna porque se combustiona con mucha facilidad. En cambio, una gasolina de alto octanaje se consume con menor rapidez, de tal forma que las detonaciones o golpeteos es mínima y ahí se va a dar una mejor conversión de la energía calorífica en energía mecánica. Cuando yo hablo del octanaje, debo tener en cuenta el índice de octanaje 0 que corresponde al heptano normal y 100 al isooctano, que en realidad es el 2,2,4-trimetilpentano. Una gasolina de 90 octanos es una gasolina que puede tener una composición variable, pero que equivale en poder antidetonante a una gasolina que estaría formada por 90% en volumen de isoctano y 10% en volumen de heptano normal. Por lo tanto, el porcentaje en volumen en isoctano representa el octanaje de una gasolina de grifo. La variación del octanaje tiene que ver con la calidad de la gasolina, ¿no? Las cadenas lineales, las cadenas lineales, por ejemplo, de los alcanos, eh, van a, van a tener mayor octanaje aquellos que tengan menor masa molar. O sea,
se recomienda pues que la gasolina tenga alcanos de baja masa molar. Pero un poco más de octanaje le corresponde a las gasolinas que tienen alcanos ramificados, ¿no? A mayor cantidad de ramificaciones, mayor octanaje. Luego, comparando a nivel de hidrocarburos, las gasolinas aromáticas tienen mayor octanaje que las gasolinas con contenido de hidrocarburos insaturados, o sea, enlaces dobles, enlaces triples. Las gasolinas con hidrocarburos insaturados tienen mayor octanaje que las gasolinas nafténicas. Me refiero a los cicloalcanos. Y las gasolinas nafténicas tienen mayor octanaje que las gasolinas parafínicas ramificadas. Y estas gasolinas parafínicas alcánicas ramificadas tienen mayor octanaje que las gasolinas parafínicas lineales. Aquí en la parte superior vemos cómo aumenta el octanaje. Los alcanos lineales tienen menos octanaje que los alcanos ramificados. Los alcanos ramificados menos que los cicloalcanos o hidrocarburos nafténicos. Estos menos que los hidrocarburos insaturados y estos menos que los aromáticos. Entonces las mejores gasolinas son aquellas que tienen ciclos aromáticos en su fórmula. Para mejorar la calidad de la gasolina, o sea, su octanaje, hay muchas técnicas. Una de ellas es la adición de sustancias antidetonantes. Vamos a utilizar sustancias antidetonantes como el plomo tetretilo, es el PbC2H5 cuatro veces. El gasol, por ejemplo, contiene gasolina, 90% y 10% de alcohol. Es un alcohol de origen orgánico. El éter terbutil metílico, que no contiene plomo, está presente en las gasolinas ecológicas. Y el benceno, que logra pues un mayor octanaje por ser un hidrocarburo aromático. El plomo tetretilo produce contaminación ambiental, ¿no? Por emitir macropartículas de plomo, metal pesado, a la atmósfera. Y la gasolina ecológica de 90 octanos o más no tiene plomo. Es menos contaminante que la gasolina de 84 que usa plomo tetretilo. Otra técnica para mejorar la calidad de la gasolina es el cracking. Hay dos tipos de cracking. El cracking térmico, que utiliza de 510 a 600 grados Celsius para romper cadenas grandes de alta masa molecular y lograr cadenas más livianas. Por ejemplo, acá el N-octadecano, octadecano normal, se, se calienta y se obtiene isooctano y también 2-metil non-2-eno. Estas son fracciones de menor masa molar y lo que se logra es estructuras pues con ramificaciones como el isooctano y decimos también cracking pirolítico debido al uso del calor. El cracking catalítico utiliza menos temperatura, esta vez con 300 grados Celsius y un catalizador, el trióxido de dialuminio. Logramos también romper las cadenas de octadecano normal y transformar en estructuras como el isooctano y el 2-metil non-2-eno, que son estructuras más livianas. Mediante el cracking catalítico se obtiene una mejor gasolina, mayor octanaje y también se bajan los costos de operación, porque recordemos que en el cracking térmico se utiliza más calor y eso aumenta los costos, ¿no? Vámonos a la tercera técnica, la alquilación. Esta vez mediante la combinación de estructuras como el metilpropano, el 2-metilpropano y el 2-metilprop-1-eno, podemos lograr estructuras que tengan cadenas ramificadas como el 2,2,4-trimetilpentano o isooctano. Luego tenemos la isomerización. Los hidrocarburos normales se transforman en sus isómeros ramificados, ya que sabemos que a más ramas, mayor octanaje. Por ejemplo, acá tengo el octano normal y utilizando óxido de aluminio como catalizador, puedo convertirlo en isooctano
o 2,2,4-trimetilpentano. La quinta técnica es lograr gasolinas aromáticas mediante los procesos de transformación, ¿no? El transforme, vamos a ver cómo el metilciclohexano con un catalizador de platino y óxido de aluminio se puede convertir en tolueno. Recordemos que las gasolinas aromáticas son las que tienen mayor octanaje. Hablemos de la refinación del crudo. Los tratamientos previos en la refinación son los de eliminar la arcilla, el agua emulsionada y las sales. Se separa el agua por gravedad y las partículas por filtración. Se efectúa endulzamiento mediante la eliminación de sales como el cloruro de sodio, el cloruro de calcio y el cloruro de magnesio. En el endulzamiento se procura pues eliminar también los restos de azufre que pueden quedar. Luego viene la destilación fraccionada, conocida también como topping. Es la destilación en la que se va a separar del petróleo crudo sus componentes, ¿no? Y se basa en las temperaturas de ebullición diferentes que tienen sus fracciones. Vamos a ver también los residuos de la destilación, como el alquitrán de crudo, el asfalto, el fuel oil, el coque del petróleo, las parafinas sólidas, los productos betuminosos, se van, se van a utilizar mucho en la construcción de carreteras, de edificios, etcétera, etcétera. La refinería de petróleo de la Pampilla de Lima es una de las más importantes que hay en el Perú. También tenemos una refinería en Talara, en el norte peruano. Y vemos aquí en este mapa el mapa del petróleo. Los puntos negros me indican de dónde podemos extraer petróleo. Fíjense, está con fondo azul el norte peruano, Piura, Tumbes y la selva peruana, ¿no? Tenemos ahí puntos de donde podemos extraer petróleo, básicamente, y vemos las manchas rojas por todo el territorio peruano, y nos damos cuenta pues que las zonas petroleras están en las zonas donde hay menos población, ¿no? Aquí estamos hablando de mayor población más rojo y menor población menos rojo. Entonces, son las poblaciones mayores del norte de la capital y por acá también por la zona sur, que se benefician con, las, con los yacimientos petroleros y los yacimientos de gas. Sin embargo, la selva peruana, que no tiene mucha población, como ustedes ven por acá, no pueden hacer uso de estos recursos tan importantes. El gas natural es uno de los combustibles más importantes por hoy aquí en el Perú. El gas natural es una mezcla de distintos hidrocarburos, generalmente gaseosos. Bueno, por eso se le llama gas natural. La composición promedio del gas natural es metano 80%, etano 13%, propano 3%, butano 1% y nitrógeno 3%. El gas natural como combustible que se ha extraído en los últimos tiempos es importante en el sentido de que está cumpliendo también un rol social, económico, trascendental en nuestra patria, ¿no? En la actualidad, el gas natural y sus derivados suponen un 20% del consumo energético mundial. Y aquí en el Perú tenemos pues un yacimiento importantísimo que es Camisea, ¿no? Camisea fue descubierto allá por el año 1982. Es uno de los yacimientos de gas natural más importantes de América Latina. Sus reservas se calculan en 20 trillones de pies cúbicos. Miren bien, 10 veces más de lo que el Perú posee en petróleo y 10 veces más que cualquier otra fuente de gas natural del país.
Camisea se encuentra en la provincia de La Convención, en la región Cusco, a unos 500 kilómetros más o menos de Lima, y va a permitir pues ahorrar más de 5,1 billones de dólares en energía entre el 2004 hasta el 2033. Estas son las instalaciones de Camisea en la selva del Cusco y nuestro país, nuestro gobierno ha apostado por invertir para poder surtir de gas natural a toda la población de nuestra patria. Camisea es uno de los más importantes focos energéticos que tiene nuestra patria. Miren, las reservas de gas que tiene Camisea en el lote 88 y en Pagoreni, el lote 56, 13,8 trillones de pies cúbicos. En el lote 57, 2 trillones de pies cúbicos. Comparado con lo que se tiene en el norte, en el lote Z1 y el lote 19, 4 trillones de pies cúbicos. El lote Z2B, 0,6 trillones de pies cúbicos. Algo más de 20 trillones de pies cúbicos de gas natural. Todo este gas natural que se extrae de Camisea y los otros yacimientos van a surtir pues a nuestro territorio de este combustible. Pero nosotros podemos ver acá el gasoducto, cómo el gas natural se lleva, se lleva hacia la costa, hacia la Sierra Central, el norte también se abastece. Pero miren la zona de la selva, a pesar de que es un, es un territorio energéticamente importante para nuestra patria, ellos no cuentan con esos recursos. En todo el mundo se explota, se extrae, se transporta el petróleo, pero en cualquiera de esas etapas, el petróleo es siempre un agente contaminante importante. Y el impacto ambiental de un derrame o una fuga de petróleo causa pues tremendo daño a los ecosistemas, ¿no es cierto? El petróleo es una materia muy contaminante en todas sus fases, repito, en la extracción, el transporte y el consumo. Cuando hay derrames de petróleo en el mar, las mareas negras, miren cómo contaminan los mares, las playas, las costas, los animales, la flora y la fauna se ven afectados. Y también cuando hay incendios de pozos petroleros, como los sucedidos hace algunos años en Oriente, ¿no? La flora y la fauna sufren las consecuencias de los derrames de petróleo y las mareas negras. El impacto ambiental de los derrames de petróleo en el mar es tan grande que afecta desde la eliminación del plancton, la obstrucción del paso de la luz al agua del mar y la destrucción de toda la cadena alimenticia. También es evidente la destrucción de los terrenos costeros y las playas, como mencioné. Y los incendios de los pozos petroleros contaminan la atmósfera por las toneladas de monóxido de carbono y dióxido de carbono que se emiten en las combustiones. Allá en los años 1991 eh, se incendiaron pozos petroleros en Kuwait en la guerra que hubo por allá en el Oriente, en Medio Oriente, y tuvo que hacerse un trabajo titánico para apagar esos pozos petroleros desde febrero hasta noviembre de ese año. El petróleo contamina el suelo, el agua, el aire, y los derrames y las combustiones alteran los ecosistemas, destruyen la flora y la fauna a su paso, generan estragos en las economías de los pueblos y las naciones. Recuerden que un litro de petróleo contamina 1 millón de litros de agua. Gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.